Dios les bendiga, hermano. En el último video que yo hice, yo le estaba hablando de lo que hizo Jesús en la cruz fue crucificar la serpiente en el madero. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene parte. Va a sonar duro lo que yo voy a decir, pero este cuerpo no es la imagen y semejanza que se hizo en el principio. Este cuerpo tiene mucha semejanza a la serpiente. Y es la verdad, cuando nosotros vamos a la palabra, solamente los que gozaban del Espíritu Santo eran los elegidos por el Señor. Que siempre ha sido así, ¿verdad? Pero eran pocos, eran los profetas o los reyes. Tenían que ser ungidos y luego por un profeta, por un hombre del Señor. Y entonces podían gozar del Espíritu de Dios. Lo que hace Jesús es llegar, crucificar el cuerpo de la serpiente y quitar algo que nos desconectaba con la fuente directa, o sea, lo que se conoce como ante nuestros ojos es agarrar el velo, abrir la comunicación directa con el Padre. Eso fue lo que hizo el Señor. Algo había dentro de nuestro cuerpo genéticamente que no nos permitía conectarnos directo con Él, al menos que hubiesen por procesos de sacrificios, ofrendas o ungidos, por los procesos que tenían que hacer estos hombres de Dios. Genéticamente, cuando hablamos de la ley, por eso antes, el nuevo pacto es cuando Jesús le dice a los apóstoles, Él no está diciendo está en mi sangre, Él está citando a Jeremías, este es el pacto renovado con mi sangre, yo lo voy a pagar por ustedes. Eso es lo que está hablando. La Biblia no habla de un Nuevo Testamento, lo que habla de un pacto renovado por una persona que nunca rompió el pacto. Jesús sabía lo que estaba hablando. Entonces lo que le dice, hagan esto en memoria de mí. 23 cromosomas de mamá, 23 cromosomas de papá. Aquí es cuando no es casualidad que Cristo en esta conversación en el templo con los fariseos, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. En 3 días, pero tú estás loco. Si nosotros tardamos 46 años. 23 de mujer, 23 de hombre, son 46. Porque Jesús sabía a quién ellos servían y de qué linaje ellos venían. Y no es casualidad ese número, 46. No es casualidad que estén hablando de un templo y que el templo que Jesús está hablando, no, si en 3 días yo destruyo esa genética que por años estuvo y yo voy a rehacer un templo nuevo. Escuchen, esto es tremendo. No es casualidad, 23 cromosomas de la mujer, 23 cromosomas del hombre. ¿Por qué? Porque recuerden que Jesús, su padre está en el cielo, no hay una cromosoma, pero su madre es terrenal. Entonces, algo rompió Jesús, algo desbloqueó Jesús de nuestra genética espiritual, que podemos conectarnos directamente a la fuente. No es casualidad esos números que en esta conversación se plasma con los fariseos. Entonces, genéticamente, estamos hablando todo el tiempo de que Jesús destruyó algo en nuestra genética, que después de Él somos salvos por gracia. Podemos hallar gracias todos.
Recuerden que aquí habían unas mezclas con los samaritanos, aquí habían mezclas con los cananeos, aquí habían unas mezclas que se supone que el pueblo de Dios no se mezclaran. ¿Por qué? Porque habían unas genéticas corrompidas y Dios tenía que mantener este linaje por donde Cristo iba a nacer. Se supone que Cristo naciera por el linaje de Saúl, porque a Saúl se le ofreció un reinado por siempre. Escuchen, si Saúl hubiese guardado obediencia, el Mesías, el Señor, iba a nacer de ese linaje. Al corromperse, el Señor escoge a David, que ya era hecho conforme, su corazón era conforme al Señor, y entonces le da el reinado por siempre por medio de David. El Señor tuvo que restaurar el corazón de Saúl, tuvo que restaurar el corazón de Salomón, pero el de David no. Escuchen, todo esto es genética. La Biblia nos habla de genética de principio al fin, desde el primer libro, Génesis. Gracias al sacrificio del Señor podemos hallar la gracia que halló Noé. Porque Noé, entre todas las generaciones, ya todas las generaciones estaban corrompidas genéticamente. Y Noé halló gracia ante los ojos del Señor porque conservaba su genética intacta. No había palabra tampoco ni semilla del mal que hubiese dañado a Noé. Es importante entender estas cosas. ¿Por qué? Porque la genética también se daña por medio de la palabra. La palabra tiene poder. El enemigo sembró una semilla de palabra a Eva, a la serpiente a Eva, y cuando nosotros leemos en el Génesis, vemos que el juicio, el veredicto a Adán fue por escuchar a la mujer. Él tenía que cancelar y decir, no, tú desobedeciste, no sé, yo no puedo hacer lo mismo. Pero por escuchar esta semilla, fue entonces hallado culpable, porque el objetivo era desconectar a Adán de la gloria de Dios, desconectarlo de la fuente, desconectarlo de la creación. Recuerden, Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto no estamos hablando, esto no es cualquier cosa. Mirar a Adán era mirar a Dios mismo. Y el enemigo fue siendo expulsado de los cielos. Viendo esto era ver a Dios mismo constantemente. Y él estaba con sed de venganza. Y el objetivo era Adán. Y luego de Adán, ellos sabían que podían corromper toda la creación. Por eso somos salvos por gracia. Y aquí entonces podemos entender que estas son las cosas que no nos explican. Sí, somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia porque nuestra genética, algo hizo Cristo que desbloqueó, y podemos gozar del Espíritu Santo y podemos ser ungidos por fuego, porque cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, nosotros sentimos esa unción. Y algo que es bien real. Antes no se podía sentir eso porque había un bloqueo en nuestra genética. ¿Me entiendes? Entonces tenían que obedecer y cumplir todo ese chorrete de mandamientos. Que si nosotros los obedecemos, mucho mejor nosotros encontrar la conexión directa con el Padre. Esto no significa que no tenemos que obedecer las leyes. Están bien equivocados. ¿Por qué? Porque Jesús vino en gracia a demostrarnos su gracia, a demostrarnos su gloria, y caminando por la Torá, cumpliendo todos los mandamientos. Sí, somos salvos por gracia, pero tenemos que obedecer. Y las leyes están para obedecerse. Y nosotros somos salvos, ¿por qué? Por obediencia. Si nosotros no obedecemos, si nosotros desobedecemos, no honramos a nuestro Padre. Entonces, la ley y la gracia trabajan unidas. No se puede desechar la ley.
Antes nuestros ancestros no tenían la capacidad y no tenían el privilegio de gozar del Espíritu de Dios directamente, aunque sí tuvieron la nube y tuvieron a Dios mismo caminando con ellos, que de igual manera hace la presencia de Dios siempre entre su pueblo. Aquí en este próximo corte que les voy a mostrar de la serie Supernatural, nos muestran qué es la gracia. Aquí el ángel Castiel, que había perdido su gracia, la está recuperando. Entonces esta gente nos plasman todo a su manera, media verdad, media mentira, en las series. Y vemos que es lo que Cristo hizo con nosotros. Una especie de espíritu y de alma, un sello. Por eso es que nosotros vemos que las personas que le sirven al Señor y no practican el pecado y pelean contra la carne, tienen un brillo y un semblante diferente al que practica el pecado y no ha conocido al Señor. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, automáticamente baja un sello y una unción, un bautismo de fuego, que es lo que se conoce como la gracia. Obtenemos la gracia por medio del bautismo, la unción en espíritu. Y al hallar gracia, después del arrepentimiento, es que podemos gozar entonces del Espíritu de Dios, que se posa sobre nosotros y nos llena del mismo. Y para mantenerlo mantenerlo sobre nosotros, debemos de obedecer las leyes, pues donde se haya pecado o desobediencia, el Espíritu Santo no habita. Muchos testimonios que con esas inyecciones ya muchas personas ya ni sienten a Dios. Y bien importante, a la vez que él viene a destruir un sistema, él también va renovando y restableciendo la posición de la mujer, porque recuerden, el Mesías nace de una mujer y devuelve su estatus a donde estaba de un principio. No, si la mujer tiene que dejarse administrar por su marido, bien, porque eso es orden divino, pero Jesús restableció la posición de la mujer desde que nació, desde su primer milagro, desde que le quitó los demonios a María Magdalena, la primera evangelista, como cuando se le apareció, las primeras que lo vieron cuando nuestro Señor Jesús resucita, y vemos muchos más ejemplos. Hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga. Holy Spirit, fill me, but you